Vamos a comenzar con la circunferencia, que es la primera sección cónica. Se les llama secciones cónicas, jóvenes, porque se puede considerar a figuras que son el resultado de intersectar a un cono recto, a un cono recto, intersectarlo mediante planos. Si intersectamos mediante un plano horizontal, lo que vamos a tener es que vamos a cortar al cono. Vamos a cortar al cono y el resultado sería una sección del cono. A eso es a lo que se le conoce como sección cónica. Cuando el plano es horizontal, jóvenes, cuando el plano es horizontal, entonces lo que se tiene es una circunferencia. Si la vemos desde arriba, si vemos el cono desde arriba, vamos a verlo ahí, en la base, y vamos a ver donde cortó el plano al cono, vamos a ver ese huequito. ¿Ya? Le quitamos esta parte y vamos a ver este huequito. La circunferencia es esta figura que queda. Si nosotros inclinamos un poco a este plano, si nosotros lo inclinamos, no puedo inclinar, pero si nosotros lo inclináramos, entonces, a ver, miren, vamos a inclinarlo de esta manera. Si hacemos que corte al plano fuera un plano inclinado, entonces lo que vamos a tener es una figura así, que va a ser una elipse. Si la vemos desde arriba, vamos a ver que es alargada en un lado y achatada en los otros. Eso es una elipse. Y así, según vayamos inclinando el plano, si el plano fuera vertical, miren, y rebana a el cono, entonces vamos a tener una figura de este estilo. Una figura de este estilo. ¿Ya? Entonces vamos a tener a lo que se conoce como una parábola. Y así sucesivamente con los planos que vayan variando su inclinación, vamos a tener distintas figuras que son las secciones cónicas. ¿Ya? La primera sección cónica que vamos a estudiar es la de la circunferencia. Vayan copiando usted ahí. Entonces aquí vamos a ver esa explicación, ¿ya? Las secciones cónicas, como les acabo de explicar, jóvenes, son conjuntos de puntos, es decir, son lugares geométricos.
donde la relación entre la distancia a un punto fijo y a una recta fija es constante. ¿Cómo se obtienen estas secciones cónicas? Como les acabo de decir, al cortar un cono mediante un plano. Al cortar un cono o al intersectar un cono mediante un plano. Se tiene una relación entre la distancia de un punto respecto a una recta, eh, desde un punto a cualquiera de la sección cónica, la distancia desde ese punto hasta el punto llamado foco, o la distancia de cualquier punto, estamos hablando del mismo punto de la sección cónica hasta la recta, esa relación es lo que se conoce como excentricidad. Y dependiendo de la excentricidad, vamos a reconocer qué tipo de sección cónica es la que estamos viendo. Si la excentricidad es menor que 1, entonces se trata de la elipse. Si la excentricidad es igual a 1, se trata de la parábola. Y si la excentricidad es mayor que 1, se trata de la hipérbola. Por favor, copien esta diapositiva, saquen una captura, vayan copiando. Voy a pausar un momentito la grabación. Y ya, vamos a continuar. Entonces, aquí les muestro las ecuaciones de las secciones cónicas. Esta es la ecuación general de las secciones cónicas. Miren, hay una letra A multiplicada por X al cuadrado, más B por Y al cuadrado. C por XY dice vale 0, es decir, no va a haber un término C, más D por X más E por Y más F igual a 0. Miren, hay un término que tiene X al cuadrado, otro que tiene Y al cuadrado. No hay ninguno que tenga X por Y. Hay uno que tiene X solito, otro que tiene Y y este término independiente. Las letras del principio del alfabeto representan números o constantes. A, B, C, D, E, F representan números. Cuando digo que C vale 0, 0 por X es 0, por Y 0. Entonces no va a haber en las secciones cónicas ningún término que tenga X por Y. Las secciones cónicas tienen ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. ¿Qué es el segundo grado? Que el máximo exponente de una de las variables es de segundo grado. Puede ser que ambas variables tengan segundo grado o solo una, ¿ya? Entonces, vamos a ver, les dije, cuando el plano que corta el cono es un plano horizontal, se obtiene al círculo o circunferencia. La circunferencia es la línea que está alrededor y el círculo es la partecita azul que vemos ahí adentro, ¿ya? Entonces, la circunferencia es la parte de alrededor y lo que está relleno, el área de adentro, es el círculo. ¿Listo? La característica de esta circunferencia es que como es la línea que está alrededor, es el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos que todos ellos tienen la misma distancia a un punto fijo llamado centro. ¿Ya? ¿Conocen ustedes las ruedas de las bicicletas o de las motocicletas, jóvenes? Sí, Inge. ¿Cómo se une la parte de la goma con el centro de, de esas llantas, de esas ruedas? ¿Cómo se une? En una bici, Con rayos. a través de los radios, ¿no es cierto? Entonces, los radios son esas líneas que van desde afuera hasta el centro. Y efectivamente, la distancia desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro es la misma distancia y se le conoce como radio. Vamos a ver enseguida a más detalle la definición de la circunferencia. Aquí, ¿cómo reconocemos la ecuación de la circunferencia? Dice,
C va a valer 0. Tengan en cuenta que en todas las secciones cónicas C siempre va a valer 0, es decir, no va a existir ningún término que tenga X multiplicada por Y. ¿Ya? Entonces, eso no va a existir. ¿Ya? Y lo remato ahí. No va a existir. Mejor no lo remato. Y uno más. Ya lo hice bien borroso. ¿Listo? Entonces, la ecuación de la circunferencia nosotros tenemos que reconocer. C va a ser 0, es decir, no va a haber este término donde se multiplica a X por Y en ninguna cónica. Luego nos dice A es igual a B, que es A es el número que está multiplicando a X al cuadrado, que es B es el número que multiplica a Y al cuadrado. Además, A tiene que existir, tiene que ser distinto de 0, B tiene que ser distinto de 0 y tiene que ser igual al número B. El número que está delante de X al cuadrado tiene que ser exactamente igual al número que está delante de Y al cuadrado. Cuando digo que tienen que ser distintos de 0, significa que tiene que existir un término con X al cuadrado, tiene que existir un término con Y al cuadrado. Si A y B fueran 0, 0 por X al cuadrado, 0. Desaparecería también este término, desaparecería este otro, como ocurre acá. ¿Por qué desaparece el término? Porque la constante, la letra C es 0. Entonces, si A fuera igual a 0 o B igual a 0, desaparecerían. Entonces, ¿cómo reconocemos la ecuación de la circunferencia? La reconocemos porque hay algún término que tiene X al cuadrado, algún término que tiene Y al cuadrado. Y ahora, ¿qué son términos? Son las expresiones matemáticas o algebraicas que tienen signo, un número constante, una variable y la variable elevada a un exponente. Además, los términos algebraicos están separados entre sí por operaciones de suma o resta. ¿Ya? Entonces, circunferencia va a tener x al cuadrado, y al cuadrado. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí. 3x elevado al cuadrado más 3y elevado al cuadrado más 4x menos 2y más 9 igual a 0. ¿Ya? Este simbolito significa que aquí el 2 está arriba de la x, es decir, es x al cuadrado. En Zoom no puedo escribir a ese detalle, pero quiero que entiendan. ¿Se dan cuenta que aquí dice 3x al cuadrado? ¿No es cierto, jóvenes? Sí, se entiende. Ya. Esto es un ejemplo. Entonces ahí tenemos una ecuación de la circunferencia. ¿Qué más vemos? El número que está delante de x es exactamente el mismo número que está delante de y, incluido su signo. ¿Ya? Entonces hay un término con x al cuadrado, hay un término con y al cuadrado, hay un término que tiene x y hay un término que tiene y. ¿Ya? Para que se vea mejor, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a agrandar esto un poco. Ahí está la ecuación. Y ahora voy a poner los cuadrados. Esto sí lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, 3x al cuadrado más 3y al cuadrado más 4x menos 2y más 9 igual a 0. Tenemos esta ecuación de aquí arriba, donde no hay ningún término que tenga x por y. Ninguna sección cónica va a tener x por y. ¿Recuerdan cuál era la definición de la línea recta, jóvenes? Es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen la ecuación lineal o de primer grado con dos incógnitas. ¿Qué es una sección cónica?
es un conjunto de puntos o el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. Aquí está la ecuación general de segundo grado con dos incógnitas. Cuando A es igual a B, cuando el número que está delante de X al cuadrado es igual al número que está delante de Y al cuadrado, es una circunferencia. ¿Listo? Ahora, veamos la siguiente sección cónica. La siguiente sección cónica corresponde a la parábola. Y la parábola es el resultado de cortar al cono mediante un plano vertical o bastante inclinado. Entonces, al cortar se va a formar esta figura como una U volcada. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos a la parábola? La reconocemos cuando solo uno está al cuadrado. O solo hay x al cuadrado o solo hay y al cuadrado. Este c por x por y no va a haber en ninguna sección cónica. Puede haber de x, e, y, f, pero lo importante es, si existe x al cuadrado, no tiene que existir y al cuadrado. ¿Qué significa? C vale 0 significa que no hay ningún término con x por y. Dice, A es distinto de 0 y este simbolito como un triángulo sin base significa y. Pero como estamos trabajando con las variables x e y, para no confundirnos, para no confundir con la variable y, usamos este símbolo que significa y. Entonces aquí dice, si A es distinto de 0, entonces va a existir este término con x al cuadrado. Si A existe, entonces B tiene que ser 0. Si este está al cuadrado, esto va a ser 0 y desaparece de acá. O si A es 0, si no existe x al cuadrado, entonces B tiene que ser distinto de 0. Es decir, tiene que existir y al cuadrado. Veamos ejemplos de de parábolas, ¿ya? Por ejemplo, miren jóvenes, 8x 8x al cuadrado, 8x al cuadrado, más 3x, menos 4y, menos 5 igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo aquí le voy a poner su cuadradito. ¿Lo ven? 8x al cuadrado más 3x menos 4y menos 5 igual a 0. Hay x al cuadrado, por lo tanto ya no hay y al cuadrado. Pero sí puede haber x y puede haber y. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Veamos. 9y al cuadrado menos 2x menos 3y más 4 igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí yo le voy a poner su cuadrado. ¿Listo? Este de aquí y esta de acá son ecuaciones de la parábola. ¿Cómo sabemos que es parábola? Porque solo tiene uno que esté elevado al cuadrado. En esta ecuación tenemos x al cuadrado, pero no hay y al cuadrado. En esta de aquí tenemos y al cuadrado, pero no hay x al cuadrado. Esa entonces es la ecuación de la parábola. ¿Listo? Después, si el plano está un poco inclinado y rebana por completo al cono, va a formar como si fuera una circunferencia, pero alargada. Esta es la que se conoce como elipse. ¿Ya? Es la elipse. Entonces, veamos. Cuando tenemos una elipse, jóvenes, la suma de todos los puntos, o de la distancia de cualquier punto a dos puntos fijos, es constante. ¿Ya? Cuando veamos la elipse, vamos a ver a más detalle con la gráfica. Pero esta es la definición formal. Y la ecuación de la elipse es de esta manera. C tiene que ser 0 en todas las cónicas.
A tiene que existir, B tiene que existir y A tiene que ser distinto de B, pero los signos de A y B deben ser iguales. ¿Ya? Eso significa toda esta condición. Este no existe, existe A, existe B, tienen que ser distintos, pero tienen que tener el mismo signo. Eso nos dice la definición. Un ejemplo de elipse. Voy a escribir ahora. Veamos. 4x al cuadrado, ahorita le pongo el cuadrado. 4x al cuadrado más 4x al cuadrado más 9y al cuadrado más 2x menos 3y más 5 igual a 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a escribir los cuadrados ahora. Al cuadrado y aquí al cuadrado. Miren, existe A, es decir, A es distinto de 0. ¿Qué significa eso? Existe A. Cuando A es distinto de 0, es un número distinto de 0. 4 es distinto de 0, existe A. ¿Qué es A? Es el número que está multiplicando a x al cuadrado. Si A es distinto de 0, va a ser un número y por lo tanto va a existir el término que tiene x al cuadrado. B distinto de 0. ¿Qué significa eso? Que existe B, el número que multiplica a y al cuadrado. Además dice que A y B no tienen que ser iguales. A es 4, B es 9. Pero ambos son positivos. Miren, la condición de la elipse es que ambos tienen que tener signo, el mismo signo. O los dos positivos o los dos negativos. ¿Ya? Finalmente, jóvenes, miren acá. Esto que parece una corbata es en realidad un cono recto doble unido en la punta. Si a ese cono recto doble lo cortamos con con un plano vertical, entonces va a cortar generando una parábola arriba y va a cortar generando una parábola abajo. Como hay dos parábolas, entonces se le llama hipérbola. ¿Ya? La característica de la hipérbola, perdón, voy a mover un poquito para que se vea mejor nuestra ecuación del ejemplo. Ahí. Entonces, la característica de la hipérbola es que es un conjunto de puntos, es decir, es un lugar geométrico donde las distancias a dos puntos fijos es constante, similar a la de la elipse. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la elipse y la hipérbola? C es igual a 0, por lo tanto, no existe ningún término que tenga a x y a y multiplicado, ¿no? Eso significa que C es igual a 0, significa que este término no va a haber. Después tenemos que va a existir A, es decir, va a existir un término con x al cuadrado, va a existir B, un término que tenga a y al cuadrado, y A tiene que ser distinto de B, pero los signos de A y B tienen que ser distintos entre sí. ¿Ya? Esa es la característica de la hiper. Voy a- Aquí tengo que corregir unos errores. Ya está. Entonces, miren, en la elipse existe A, existe B y son distintos, pero del mismo signo. En la hipérbola existe A, existe B, A y B son distintos, pero son de signos distintos. Si A es positivo, si el término que tiene x cuadrado es positivo, entonces el término que tiene y tiene que ser negativo. Ya, veamos
un par de ejemplos de la hipérbola. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 2x menos 6y más 7 igual a 0. Digamos que esa es una hipérbola. ¿Qué características hay? Que existe x al cuadrado, miren, ahí está x al cuadrado, estoy poniendo el cuadrado, y existe y al cuadrado. ¿Ya? Existe y al cuadrado. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Bien. Menos 2x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 3x más 6y menos 5 igual a 0. ¿Ya? Entonces existe x al cuadrado, aquí le estoy poniendo, existe y al cuadrado, ahí lo estoy colocando, pero el valor de a y el valor de b son distintos, además que son de signos distintos, ¿ya? Son de signos distintos. A ver, los ejemplos me han movido. X al cuadrado, un poco. En este caso tenemos y al cuadrado y estos nuestros ejemplos de la elipse. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las formas de las ecuaciones de la circunferencia, de la parábola, la elipse y la hipérbola. Y la forma de construirlos es a través de cortar cono recto a través de un plano. ¿Ya? Si el plano es horizontal, cortamos y obtenemos una circunferencia. Aquí anótenselo. Circunferencia se obtiene al cortar un plano recto o vertical mediante un plano horizontal. La parábola se obtiene al inclinar un poco el plano que va a cortar al cono y se obtiene una especie de U invertida. Si el plano lo inclinamos un poco, vamos a obtener una elipse. Y si tenemos dos conos rectos o un cono recto doble unido por la puntita por el vértice y cortamos con un plano vertical, obtenemos lo que son las hipérbolas. ¿Ya? Terminen de copiar, les voy a dar unos 2 minutitos, terminen de copiar. A ver, ¿quién quiere decir qué tipo de sección cónica es la del inciso A? Circunferencia, Inge. Diferencia. Circunferencia ¿Por qué? Diferencia. ¿Por qué? al Porque cuadrado. A es igual a B y A es diferente a 0 y B es diferente a 0. A igual a B. Ya, a ver, ¿qué más? A es distinto a 0 y B igual distinto a 0. Y son iguales, ¿no? Están bien, está. El inciso B, jóvenes. Otra persona, a ver, aparte de los que han hablado. Igual de circunferencia. Ya. ¿Están seguros? ¿Habían sacado el B es elipse. el B? Y es una elipse. Elipse. Fernanda, ¿qué opina usted? Sí, es una elipse. ¿Por qué es elipse? A ver.
Porque A y B son diferentes de 0. A y B son diferentes, pero tienen el mismo signo. Muy bien, Abdel. Está muy bien. ¿Ya? Entonces sigan participando, así yo le voy completando las participaciones de los días que no participaron. ¿Listo? Está bien. Existe A, existe B, ambos son distintos, pero tienen el mismo signo. Por lo tanto, esta es una elipse. El inciso C, ¿qué es la C? A ver, alguien que no haya participado, ¿qué es el C? ¿Qué es el inciso C? ¿Qué sección Es cónica una está? parábola. Una parábola, ¿Por qué una parábola? porque A es ¿Por qué? Porque A es diferente a una, 0 y B es igual a 0. Ya, solo existe uno. ¿Cuál? X Cuadrado. al cuadrado. Bien, Joseph. Ya, solo existe X al cuadrado y no hay Y al cuadrado. Cuando eso ocurre, se trata de una parábola. Parábola. ¿Ya? El inciso A, nuevamente el de aquí abajo, ¿qué será? ¿Qué sección cónica es, joven? Circunferencia. No, Fernanda. A ver, ¿por qué es circunferencia, Fernanda? hipérbola, Es una hipérbola. ¿Por qué es hipérbola y no circunferencia? porque A es distinto a 0, B es distinto a 0 y A y B A son iguales. Pero los dos son Y tiene 5, signo. no son 5, son iguales o no. Porque Fernanda ha dicho de circunferencia, parece que los dos son iguales, ¿o no? ¿Son iguales o no son iguales? Fernanda, ¿qué opina? ¿Serán iguales o no, jóvenes? A ver, José Carlos, no lo escucho bien. Sí, son iguales, dice Fernanda. José Carlos, a ver, o alguien más. No son iguales porque no llevan el mismo número ni el mismo signo. Ya. Miren, Fernanda, pareciera que son iguales. 5 igual a 5. Pero aquí es más 5 y aquí es menos 5. Como tienen distinto signo, no pueden ser iguales. ¿Ya? Iguales significa que los dos tendrían que ser positivos o los dos tendrían que ser negativos. ¿Ya? Entonces ahí Fernanda, Juan Carlos, pareciera que fuera una circunferencia, pero como el signo es distinto, se trata de una hipérbola. Cuando el signo de 5 positivo es distinto que 5 negativo, ya no estamos hablando del mismo número. 5 no es lo mismo que menos 5, ¿lo ve? Entonces, por ese detallito, no son iguales. Y como tienen signo distinto, es una hipérbola. ¿Ya? A ver, Juan Carlos, ¿qué sección cónica será esta última, la del inciso B? Participe, que le estoy poniendo puntaje y mientras más participe, vamos recuperando de los días que no ha participado, ¿ya?
¿Qué será el último inciso, el B, de ahí abajo? Será así. Es una línea recta. A ver, ¿y Juan Carlos qué opina? ¿Qué opina Juan Carlos? ¿Qué sección cónica será? ¿Qué figura será? ¿Por qué es una línea recta, Abdel? Porque los dos componentes son de primer grado. Son de primer grado, no hay ni A ni B. Entonces, en todas las secciones cónicas hay por lo menos uno. Para la parábola hay por lo menos uno. Todos los demás son los dos de segundo grado. X, Y, X al cuadrado, Y al cuadrado. X al cuadrado, Y al cuadrado. En cambio, como les repetí hace un momento, la línea recta es aquella en la que los puntos o el lugar geométrico de los puntos que cumplen o satisfacen la ecuación lineal con dos incógnitas. Entonces, efectivamente, Abdel, efectivamente, esta es una línea recta. ¿Ya? Es una línea recta. Ya, no hay problema, Juan Carlos. Cuando pueda, vaya participando porque yo ya le estoy anotando sus participaciones. ¿Listo? Sigan participando. Entonces, esas son las secciones cónicas, jóvenes. Ya hemos conocido cómo reconocer sus ecuaciones y ahora vamos a continuar específicamente con la circunferencia que veíamos hace un momento. ¿Ya? Vamos a continuar viendo la circunferencia. La circunferencia, les dije, es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma distancia hasta un punto fijo llamado centro. Tienen la misma distancia significa que cada punto equidista del centro. Cada punto tiene la distancia igual desde el punto hasta el centro. ¿Ya? A ver, veamos aquí con este gráfico. Después de haber cortado con un plano, tenemos ahí está la circunferencia. Aquí al medio tenemos el centro. Y la distancia desde cualquier punto hasta ese centro es la misma. Perdón. La distancia desde este otro punto, por ejemplo, hasta aquí, va a ser la misma. La distancia desde aquí hasta el centro va a ser la misma. Desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro, la distancia es la misma. Esa es la circunferencia. Y todas esas distancias valen lo mismo y se conocen como radio. ¿Ya? Y aquí ese puntito centro va a tener unas coordenadas que va a tener h en x y va a tener k en y. Entonces ahí están las coordenadas del centro y el valor del radio. Para representar a una circunferencia igual que pasó con la línea recta, necesitamos siempre por lo menos dos datos. ¿Ya? Veamos la ecuación de la circunferencia, ¿cómo la obtenemos? La ecuación de la circunferencia se la obtiene de la siguiente manera. A ver, la circunferencia es la línea que encierra el círculo, ¿no? Y esta es la distancia entre dos puntos. Imaginémonos un punto cualquiera P. Un punto cualquiera P. P con coordenadas X e Y. ¿Ya? Un punto cualquiera. Y ese puntito cualquiera va a tener, miren, ese punto cualquiera. Este puntito cualquiera lo voy a agarrar. No quiere moverse. No lo quiere agarrar. Ahí está.
Ese puntito cualquiera representa cualquier punto de la circunferencia. La distancia desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro siempre va a valer E o va a obtener el valor del radio. Y este punto P con coordenadas X e Y representa a cualquier punto de la circunferencia. ¿Ya? Cualquier punto de la circunferencia es representado por ese punto P. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo deducimos la ecuación de la circunferencia. Tenemos esta circunferencia de color azul. Tenemos las coordenadas del centro, h en x, k en y para el centro. Y tenemos al punto cualquiera este punto P. ¿Ya? Miren, tenemos desde el punto P hasta el punto del centro o desde el centro hasta el punto P, tenemos un incremento en Y y un incremento en X. ¿Cuál es el incremento en Y? Es final menos inicial, distancia desde el centro hasta el punto. Sobre el eje Y es Y final menos Y inicial, que es K. Y menos K. El incremento en X. X final es X menos X inicial, que es H. Ahí hemos construido los catetos de un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el radio. Entonces podemos aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos es igual a la suma de los catetos y de ahí sale la ecuación de la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, el radio, que es la distancia desde un punto inicial hasta el punto final, el radio es igual a raíz cuadrada de x menos h al cuadrado, miren el delta x, más y menos k al cuadrado, el delta y. Entonces, ¿por qué la raíz? Porque, miren, teníamos radio al cuadrado es igual a esta distancia, ¿no? Pero para eliminar la raíz al cuadrado, elevamos al cuadrado ambos miembros. Entonces se vuelve radio al cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esta hipotenusa elevada al cuadrado es igual a este cateto horizontal al cuadrado más este cateto vertical al cuadrado. Los catetos son incrementos. Final menos inicial. ¿Listo? A ver, vayan copiando esta diapositiva y enseguida continuamos con las ecuaciones de la circunferencia. Así que vayan copiando. Cualquier duda me preguntan, por favor, jóvenes. Me dicen, ingeniero, no entendí esto o esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a continuar. ¿Listo? Sáquenle captura si es que no han terminado de copiar y vamos a continuar. Aquí está la tabla con las distintas ecuaciones de la circunferencia. Ya saben, para construir la circunferencia igual que en la recta necesitamos por lo menos dos datos. Esta de acá es la ecuación de la circunferencia cuando tenemos como datos las coordenadas del centro y el valor del radio. ¿Qué se hace? Se reemplaza en esa ecuación que hemos visto. En esta ecuación reemplazamos cuando tenemos las coordenadas del centro y tenemos el radio. Reemplazamos en esta ecuación y tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces se reemplaza acá y se obtiene la ecuación de la circunferencia. Cuando el centro, miren, las coordenadas del centro son h en x y k en y. X menos h, x menos x del centro es h, x de un punto cualquiera menos la coordenada en x del centro, todo eso al cuadrado, más y menos k del centro, o y del centro, que es k, todo eso al cuadrado, igual a radio al cuadrado. ¿Ya? Si el centro estuviera en el origen, si el centro estuviera donde se cortan los ejes coordenados, ahí tenemos estos ejes. El origen es donde se cortan esos ejes, ¿ya? X vale 0, Y vale 0 en el origen. Entonces,
Si el centro es 0 en h y 0 en k, entonces reemplazamos acá, en lugar de h ponemos 0, x menos 0 es x nomás al cuadrado. Y menos 0 es y al cuadrado. Entonces, la ecuación se vuelve de esta forma, x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Listo? Y la ecuación general ya hemos visto es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más e por y más f, todo eso igual a 0. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta es la ecuación general. Esta es la ecuación cuando tenemos un punto, digo, el radio y el valor del centro, las coordenadas de h y k, que son las coordenadas del centro. En este otro caso tenemos la ecuación de la circunferencia cuando el centro está en el origen. H vale 0 y k vale 0. ¿Ya? Ahora, podemos desarrollar esta ecuación de acá la podemos desarrollar desarrollando binomios al cuadrado. Desarrollamos hasta llegar a esta ecuación. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están cansados o creen que podamos continuar unos 15 minutos más? ¿O prefieren que repongamos el sábado, que es de día? Continuemos, profe. El sábado, le dicen, Inge. No, es porque ya están cansados. Vamos a parar acá y el sábado vamos a ver cómo se llega de esta ecuación a la ecuación general. Miren, aquí está. Para llegar a la ecuación general. Desarrollando binomios al cuadrado. Binomios al cuadrado. Repasen eso para la siguiente clase. Miren, aquí está. Pueden sacar de captura. La fórmula para desarrollar un binomio al cuadrado es binomio al cuadrado. Si está restando, entonces es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si está sumando, es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En general, si es más, todo va a ser más. Si es menos, el segundo término, el que tiene 2a por b, va a ser negativo. ¿Ya? Pero eso se los voy a explicar la próxima clase. Vamos a quedar aquí. ¿Listo? En la siguiente clase les voy a mostrar cómo se llega de esta ecuación a esta otra ecuación. Ahí vamos a terminar entonces por hoy, jóvenes, y continuaríamos el sábado. Sáquenle captura a esta pantalla